épocas muy bien diferenciadas. La época de lluvias, que dura 8 meses aproximadamente y que va de mayo a diciembre, y la época seca o verano, que dura 4 meses y va de enero a abril. Durante la época de lluvias, el recurso eólico que hay en el país es muy poco, y con la normativa actual se puede hacer imposible poder comisionar una planta, ya que se está solicitando que el 50% de la capacidad instalada esté generando hasta llegar a un 80%, que es un porcentaje que a priori pareciera razonable, pero que dada la peculiaridad del país puede darse el caso de que tengas tu proyecto 100% listo, pero que tengas que esperar 8 meses en el extremo máximo para obtener el certificado de operación comercial. Creo que este es un tema que se debería abordar, flexibilizar de alguna manera, que permitiese obtener este COD condicionado de alguna manera, ¿vale?, para eliminar la incertidumbre. O sea, al final pensemos que tener un retraso de 8 meses pues puede ser muy dañino para todas las partes involucradas en un proyecto. Muy bien, muchas gracias. Nosotros tenemos unas questões muy específicas para o desarrollo regulatório. E creio que nós em Brasil, que temos uma experiência agora de mais ou menos 20 anos com a regulação, e são alguns ajustes que são necessários também. Al final se trata de estandarizar, ¿no?, y de buscar un modelo pues, que quite incertidumbres. Al final el negocio del EPCista es un negocio que está plagado de riesgos, también el del desarrollador, ¿no? Entonces, lo que buscamos todos es acotar, o sea, es restringir las variables, que haya las mínimas variables posibles, que ya en la ejecución propia de los proyectos hay muchas variables. O sea, no le pongamos más variables, ¿no?, a algo que ya tiene variables, pero se hace imposible de calcular. Y eso dificulta la inversión y el desarrollo. Sí, gracias. Sí, ahora me gustaría de hablar con mi compañero Emerson. Me gustaría de preguntar, Emerson, y primero si está bien, está ouvindo bien la cuestión, ¿está ok? Sí, okay. Sí. Entonces, Emerson, sobre el marco regulatorio, ¿usted acredita que el marco regulatorio es también una importante base para hacer el desarrollo de la energía eólica? Y yo sé que hay también una gran experiencia por usted de la energía eólica offshore. Gracias, Elvia, y muchas gracias a Olade por la invitación. Voy a cambiar a inglés, si no les molesta, and take this question this way. Coming from the Global Wind Energy Council, we do have a global view on, developing markets, especially developing new markets. And I think that, looking at Latin America as a region, we see tremendous potential there because the energy transition has actually been kicked off and been underway, in some places, in some countries like Costa Rica and Uruguay who have been 100% renewable for, a long time due to various conditions. But the energy transition is underway, and there are really good examples of where, I would say, where the energy transition has become politically non-negotiable as an issue. So, i.e., not really been captive to election cycles or being used as a political football. To use I think a very apt expression for today. So I want to approach your question on the regulatory standpoint and from a bit of a big picture point of view as to why we see Latin America being a really I guess fertile ground for, I would say, a combination and consolidation of, I would say, climate-friendly policies as well as energy policies. But also what goes behind that is that in places like Brazil, as we saw in the early days, and Chile is another decent example of there being, I would say, the energy transition and a move to renewables is seen as good business. And it's also seen as something that is able to future-proof economies and actually drive economic competitiveness. And this then, filters down to the social acceptance of the energy transition, and this then actually is allowed for regulatory frameworks that are designed to actually bring on the share of renewables that we need, in order to do a full and accelerated transition in line with climate goals. I mean, to put this in a global context, as far as wind energy is concerned specifically, if you look at IEA and IRENA's stats, which for the first time almost
ever, have actually been aligned in their 2050 net zero scenarios. We need to be installing around 4 times more wind energy globally, and this is the case as well in Latin America. And so when you want to talk about regulatory barriers, I mean, we're just not quite ready for the volume that we need to do and to accelerate this. And this goes down into bottlenecks such as permitting. And you know, I'm aware from meetings at COP with ministers from, you know, the likes of Chile and Colombia and others that, I mean, there's a lot of work going into the streamlining of permitting, and a lot of these things come down to bureaucratic bottlenecks that require a bit of an overhaul of the way we actually prioritize these types of projects. But I would say that, you know, Latin America has such strong, I would say, potential for regional sort of cooperation and integration a bit down the line with, you know, but that's also because there are great case studies there. And I think that we need to position the energy transition as something that makes good business sense. I think the Inflation Reduction Act in the US recently operated on that basis and was able to create this sort of bipartisan and consensus across society, business, and government that's going to allow us to actually to overhaul regulations and create the right policies in place to allow for the accelerated energy transition that we know Latin America is capable of, you know, especially compared to other regions in the world. Gracias, Emerson. Ahora gostaria de ouvir Carlos Echevarria, de VII, y la connotación de regulación y un poquito de conocimiento de las finanzas para los proyectos de wind en Latinoamérica. Muchas gracias. Primero agradecer la oportunidad de participar en este panel por parte representando al Banco Interamericano de Desarrollo, un placer. Y me voy a referir básicamente en primera instancia de manera general a lo que es la regulación o la regulación de manera general en los diferentes países de la región para promover la energía eólica onshore, ¿no? Terrestre. Como ya sabemos, en la mayoría de los marcos regulatorios de los principales mercados de la región han ido evolucionando a lo largo del tiempo en paralelo a la reducción experimentada por los costos nivelados de electricidad generada por los proyectos de fuentes renovables variables y en particular la eólica terrestre, ¿no? Si en un primer momento los planificadores y reguladores sectoriales establecieron mecanismos de incentivo para acelerar la adopción e integración de las tecnologías solar y eólica en las matrices eléctricas de los países de la región, desde tiempo atrás ya hemos podido percibir que por efecto de la reducción de los costos y la maduración de estas tecnologías, los mercados han ido convergiendo hacia esquemas regulatorios que tienden a promover la competencia entre las diferentes alternativas tecnológicas disponibles, lo que conocemos como neutralidad tecnológica. Por tanto, la mayoría de los grandes mercados en estos momentos de la región, la energía eólica terrestre compite con el resto de tecnologías de generación en igualdad de condiciones para suplir el crecimiento de la demanda eléctrica. Y aquí, como sabemos, sí me gustaría añadir las particularidades que tenemos en la región, ¿no? En América Latina y el Caribe, frente al resto del mundo. Ya que alrededor, como sabemos, del 60% de la capacidad instalada de generación se basa en fuentes renovables, frente al 27% en el caso del promedio mundial, ¿no? Esto se debe en gran medida al hecho de que la potencia hidroeléctrica en la región alcanza más del 43%, y que mientras la eólica y la solar, gracias al crecimiento acelerado que se viene dando en los últimos años, logran un nivel de penetración del 7 y 4% respectivamente, aunque alejadas, como ya se comenta, de su potencia, ¿no? En este contexto es importante señalar el hecho de que una proporción relevante de los grandes desarrollos hidroeléctricos que han permitido este auge de la generación hidroeléctrica de la región van a ir alcanzando